El tema de hoy es fisiología del estrés o fisiología de las respuestas de estrés. En este tema vamos a hacer un poquito a grandes rasgos qué es lo que pasa en nuestro organismo para luego más adelante hacerlo más específico. En esta parte vamos a hablar que el estrés no es más que un mecanismo de respuesta a un evento, una situación, un ambiente de manera sobreexaltada o un estado de alerta de todo el organismo. Sin embargo, en este detalle es interesante porque lo que pasa es que se activa el sistema nervioso simpático y que de alguna manera las respuestas neurovegetativas y endocrinas van a ser las que principalmente se van a activar y que a la larga puede tener efectos perjudiciales para la salud, debido a que todo lo que pueda darse en este proceso se denomina reacciones catabólicas o es un proceso catabólico. Entonces vamos a ver nosotros en cuestiones de persona algunas personalidades que yo llamaría catabólicas, que son personas que constantemente están gastando energía, que están en muchas actividades y que generalmente se las ha clasificado entre las personalidades tipo A. Vemos también personas que son ahorradoras de energía y que no hacen mayor esfuerzo, y obviamente pues lo podemos ver en esta imagen. Vemos el catabolismo, que es una molécula, por ejemplo, en colorcitos que está ahí, que lo que se hace que con la adición de energía de ATP, o sea, trifosfatoadenosina, puede producir división de ese proceso. Es decir, hay gasto de energía, se pierde la energía en esto. Y las situaciones que amenazan generalmente van a requerir de una actividad energética. Las respuestas neurovegetativas y de las hormonas se asocian a estos procesos y ayudan a movilizar reservas energéticas del organismo. La intención de hacer este proceso de las reservas energéticas es precisamente porque se tiene que disponer de los aportes de energía a las diferentes regiones. En este caso estamos hablando de las regiones musculares que nos van a permitir afrontar o rechazar o huir de esto. En casos interesantes puede haber incluso parálisis de esto, o sea, ni atacamos ni huimos, simplemente nos paralizamos. Pero el problema es que como se moviliza grandes cantidades de azúcar, si tenemos una predisposición, por ejemplo, con enfermedades de diabetes, podríamos acercarnos más a esa situación. Entonces es por ello que la prevención de las enfermedades crónicas va desde este proceso evitando que no exista ese aumento de esa cantidad de procesos energéticos. Entonces la rama del sistema nervioso simpático activa las glándulas suprarrenales segregando adrenalina, noradrenalina y hormonas esteroideas como el cortisol, ya que los efectos de la actividad simpática son similares a las de las hormonas suprarrenales. Esta exposición se limitará a las respuestas hormonales. ¿A qué me refiero? Refiero a que cuando se activa el simpático, se libera grandes cantidades de adrenalina que van a optimizar y activar a todas las partes del cuerpo y van a inhibir algunas otras, como por ejemplo el hambre, el sueño, y que de alguna manera se utilizan para afrontar las situaciones. Pero aquí es donde se envía un mensaje a través del eje hipotálamo hipoficiario adrenérgico, en donde a nivel de las glándulas suprarrenales se producen las grandes cantidades de adrenalina. En el cerebro también se activan, lo vimos cuando hablamos del locus coeruleus. En la glándula suprarrenal también se producen este tipo de cosas, sin embargo, sirve para activar. Por eso es que también en el riñón tenemos aquellos factores fisiológicos que también determinan la presión sanguínea. Entonces, imaginemos nosotros una persona que tenga una alteración en esas vías, hipotálamo, hipófisis, adrenérgico, por ejemplo, un tumor en la región adrenérgica, nos va a ocasionar una serie de problemas, y por eso es que a veces los problemas que hay con las glándulas suprarrenales cuando son extraídas producen incluso la muerte de las personas con un estrés mínimo. Por lo tanto, entonces tendríamos que ver que la adrenalina afecta el metabolismo de la glucosa, haciendo que se pueda disponer de los nutrientes almacenados en los músculos para conseguir la energía necesaria. Junto con la noradrenalina, aumenta también el aporte sanguíneo que reciben los músculos, incrementando el gasto cardíaco. Hablamos de músculos y corazón.
De esa manera aumenta asimismo la presión arterial, lo cual a largo plazo puede constituir una enfermedad. ¿Por qué se aumenta la presión? Porque se necesita movilizar grandes cantidades de hormonas, grandes cantidades de azúcar y gran irrigación hacia los músculos para que estén listos para cualquier situación. Si vemos entonces la acción neurotransmisora de la adrenalina, podemos repetir de nuevo que incrementa esa frecuencia cardíaca, que contrae los vasos sanguíneos, que permite la lucha y la huida y que se activa a través del sistema nervioso simpático. Químicamente la adrenalina es una catecolamina o una monoamina, o sea, la clasificación de las proteínas, que solo por la glándula suprarrenal puede producirse y se da por la acción de los aminoácidos como fenilalanina y la tirosina. Importante para esto, que también tiene mucho que ver con lo que es la serotonina. Bueno, importante que a veces nosotros, o mejor dicho, si quisiéramos saber cómo serían sus efectos de la adrenalina en nuestro cuerpo, entonces tendríamos que irnos a esto que se llama bebidas energéticas. Existen muchas marcas, incluso con el mismo nombre, adrenalina. Entonces, tomarse la adrenalina es como aproximarse a lo que el cuerpo produce ante situaciones de estrés. En una sola palabra, yo diría lo perjudicial que es consumir bebidas energizantes. Es como anticiparse innecesariamente a la alerta del cuerpo, si no lo consideramos. Entonces, hay muchas personas que después de estar estresados se toman una adrenalina, entonces le están dando un doble aporte al cuerpo. Y eso crónicamente nos puede conducir más rápido a los problemas crónico-degenerativos. Entonces, la liberación de la noradrenalina en el cerebro inducida por el estrés está controlada por el núcleo central de la amígdala, gracias a la acción de locus coeruleus en el mesencéfalo, que está en la región del tronco encefálico y que contiene neuronas que secretan esto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado porque tenemos tenemos adrenalina cerebral y adrenalina suprarrenal. Continuando y viendo la imagen del lado, vemos cómo son las vías de la adrenalina y la noradrenalina, y vemos que estos van a activar receptores beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, implicados en la atención, motivación, reacción de lucha, huida, incremento de frecuencia cardíaca y liberación de la glucosa en el torrente sanguíneo, o sea, la tasa de sangre aumenta. Nuevamente podemos ver esa regularización de la adrenalina, y como pueden ver ustedes en verde, podemos ver la acción de la serotonina, en moradito la acción de la dopamina y una parte de la acción de la noradrenalina en verde también. Pero que en conjunto, recordamos que los neurotransmisores no trabajan individuales, sino que trabajan con una serie de aspectos. Está relacionado con la vigilia, el estado de la alerta, el sueño-humor, ¿ya? Por eso es que vemos ahí donde la vigilia, vemos la hipocretina, que es una sustancia química del sueño, ¿verdad? Y obviamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Se libera el cortisol. El cortisol puede ser entendido como la hormona que va a regular las funciones de la adrenalina, y que se va a activar cuando el estrés está o que el cuerpo está altamente activado. Esta hormona está relacionada con el estrés, es un esteroide segregado por la corteza suprarrenal y se le llama glucocorticoides. Por eso se llama factores de hormona glucocorticoides FCR, y que además ayudan a degradar las proteínas y convertirlas en glucosa. Constituyen un producto de grasas disponibles como fuente de energía y aumentan el flujo sanguíneo y estimulan la reactivación comportamental, y que posiblemente que a través de sus efectos sobre el cerebro. Algunos estudios explican de que los efectos en el cerebro van a estar más o menos a nivel de la amígdala y pueden incluso hacer atrofia de la amígdala. Algunos efectos del cortisol directamente relacionados, pues obviamente vamos a ver que hay disminución de la actividad de las gónadas, de las hormonas sexuales, alguna alteración de los procesos inmunitarios y esteroideos sexuales. Van a haber problemas de tipo agresividad, de tipo muscular, de tipo cardiovascular, etcétera, etcétera. Vemos nosotros entonces que el cortisol se genera también desde los núcleos paraventriculares, y entonces los axones en la eminencia terminal, que es la parte media de la hipófisis,
es donde se localizan los capilares hipotalámicos, por donde el neurotransmisor va a pasar, ¿sí? Entonces, en la irrigación sanguínea del sistema portal, lo que hace en la neurohipófisis es que se estimula a través de los núcleos preventriculares que segregan un péptido denominado hormona liberadora de la corticotropina, CRF o CRH, el cual estimula la adenohipófisis. Tenemos la neurohipófisis y la adenohipófisis, para la que segregue la hormona estimulante de la corticotropina, ¿sí? Entonces, o también llamados glucocorticoides. Las hormonas adenocorticotrópicas penetran en la circulación general y estimulan la corteza suprarrenal para que segreguen los glucocorticoides como la cortisol. Entonces, el cerebro, donde actúa como un neuromodulador, un neurotransmisor, especialmente regiones del sistema límbico que intervienen en las respuestas emocionales, como la sustancia gris periacueductal, que ya se mencionó varias veces, el núcleo cerúleo y el núcleo central de la amígdala. Como están integrados esta respuesta, los efectos comportamentales, por esa línea, que producen una inyección de esa hormona del cortisol en el cerebro son similares a los que se producen en situaciones aversivas. Por lo tanto, algunos componentes de la respuesta del estrés parece deberse a la liberación de la hormona corticosteroide por las neuronas del cerebro. Mucho ojo con eso, pues les decía hace un momento que esto puede pasar. Si se extirpan las glándulas suprarrenales de una rata, por ejemplo, esta se hace mucho más sensible a los efectos del estrés. De hecho, una situación estresante que una rata normal sobrellevaría bien podría causar la muerte de otras cuyas glándulas suprarrenales hubieran sido extirpadas. Entonces, si recordamos el eje hipotálamo hipoficiario, cualquier situación que pueda alterar esa región del cerebro nos puede conducir a nosotros precisamente a ese tipo de situaciones que de alguna manera nos va a conducir a un problema. Bueno, con esto terminamos. Les agradezco mucho. Estaremos pendientes para cualquier situación. Muchas gracias.